Actualidad. Realidades diversas. Una dosis de diálogo. Una porción grande de crítica. Unas gotas de marea verde. ¡Ups! Se derramó. Y el ingrediente especial, feminismos diversos. Y también decisiones. Sobre todo ahora que estamos en elecciones. Pongámosle también más voces, las de las mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, negras y las disidencias sexogenéricas. Pócima Crítica, especial Elecciones 2021. Con la conducción de Génesis Anangonó y Gabriela Gómez. Bienvenidos a un nuevo programa de Pócima Crítica a través de la señal de Wambra Medio Digital Comunitario. El día de hoy vamos a estar haciendo un análisis de estas elecciones, cuál es esa agenda de las mujeres. Qué bueno, estuvimos hablando con las candidatas invitadas a la especial de elecciones 2021 de Pócima Crítica. Mi nombre es Inchi Gómez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que les invitamos a que conversen con nosotras, envíennos sus comentarios, sus mensajes que les vamos a estar leyendo. Este día es para ustedes, así que por favor escríbanos. Génesis, bienvenida a nuestro Pócima. Gracias, Inchi, un gusto y un placer estar nuevamente en un nuevo programa aquí, acompañada con todos, todas, todes ustedes que también nos retroalimentan a través de sus mensajes. Les invitamos a que sigan interactuando con nosotros a través de las redes sociales y que se queden. También nos dejen sus inquietudes y sus aportes, porque es necesario que lo hablemos desde los feminismos. Como decía Gaby, hoy vamos a hacer un análisis de las propuestas de campaña y también un tanto de la factibilidad, ¿no? Porque como ya lo hemos mencionado en programas anteriores, hay algunas propuestas que sencillamente no son viables. Entonces es necesario también conocer esto previamente a las elecciones que ya están a la puerta, ¿no? Y es que estamos a pocos días de este domingo 7 de febrero, pues los ecuatorianos y ecuatorianas nos toca ir a cada uno de nuestros recintos y ejercer nuestro derecho al voto, pero ¿cuán preparadas estamos para eso? ¿Ya decidieron su voto? Como primera pregunta del día de hoy para quienes están ya conectados a la señal de Wambra, queremos preguntarles si ya decidieron por quién van a votar. Y bueno, pues cuéntenos por qué lo van a hacer, para seguirles leyendo y saber un poco cómo están estas elecciones, pero escuchando a la ciudadanía. Bueno, yo les cuento que durante este Pócima Crítica Gene, que ha sido muy enriquecedor en la medida en la que hemos podido conocer a perfiles de mujeres políticas que van a aspirar a la Asamblea Nacional y que, como les contábamos, era un mapeo que hicimos, recolectamos varios nombres de mujeres que encabezaban listas o que estaban en los primeros lugares y que por lo tanto les daba la posibilidad de ganar un curul en la Asamblea Nacional. Entonces ese fue uno de los criterios para elegir a nuestras invitadas a este espacio de Pócima Crítica y pues, como les decía, fue una oportunidad para conocerlas, para ver esos perfiles y qué es lo que proponen de cara a su trabajo a la asamblea. Muchas de ellas pues también nos dejaron ahí dudando, otras nos dejaron plantadas porque no quisieron recibir nuestra invitación. Siento que había como un recelo al debate, no sé, al escarnio público, a que les hagamos preguntas incómodas, creo yo, algunas de ellas, y otras, bueno, que fueron partícipes del espacio, pero que igual nos dejaron como con varias interrogantes respecto a lo que eran sus planes de trabajo. Por eso el día de hoy vamos a conversar con Génesis y por supuesto con ustedes de lo que ha sido esto. Gene, ¿de cuál de las entrevistadas que tuvimos aquí en Pócima te quedó, te marcó, te llamó más la atención? Yo creería que de todas, pero antes de llegar a ese punto yo creo, y lo que a mí sí me llamó la atención y destaco, ¿no?, es que la mayor parte de las listas que revisamos, muy pocas son las que están encabezadas por mujeres, ¿no?, independientemente de las candidatas que tuvieron su participación en el espacio. Tuvieron muchísima, como decías, ¿no?, recelo al debate, la mayor parte, entonces nos estaban huyendo, ¿no?, y nos llenaron los espacios con otras personas que seguían más abajito en las listas, ¿no? Pero como decía, lo que a mí me llama la atención full es que son poquísimas las que están encabezadas por mujeres
Y lo que también noté es que en las listas, por ejemplo, no hay diversidad, ¿no? Las representantes en estos casos no son mujeres de sectores populares, por decirlo de alguna forma, no son mujeres negras, afrodescendientes e indígenas, en su mayoría, ¿no? Son mujeres que tienen también estos perfiles como más que tienden a ser mestizas, ¿no? Si quieren llamarlo también blancas, pero no está la representación de los pueblos y nacionalidades, ¿no? De hecho, la política en nuestro país está, digamos, la política más partidista, y eso es algo innegable, está administrada, digamos, o recurrentemente son figuras de clase media alta, blanco mestizas, que, pues como tú dices, Gene, no representan al total de la población. Y eso sí es algo, un llamado de atención también, digamos, a las reformas que se pudiera hacer a la democracia, porque si bien de cara a 2025 tenemos ya una reforma que va a ser paulatina y que, bueno, en 2025 se supone que debemos llegar a una democracia totalmente paritaria, pues, ¿qué hay? Pues de que esa paridad sea también interseccional, ¿no? Claro. En la que podamos estar mujeres afrodescendientes, mujeres campesinas, mujeres de la diversidad sexogenérica, mujeres indígenas también de pueblos y nacionalidades, de los 14 pueblos y nacionalidades que hay en nuestro país. Eso ya enriquecería un montón también los debates de la Asamblea Nacional, porque, digamos, sin aterrizar en las realidades y en los contextos en los que vivimos y a pesar de ello, de las procedencias que tienen quienes participan en la política, pues eso también ayuda un montón para hacer la política pública, hacer la legislación, porque se tiene otra mirada y eso es innegable. Entonces, también pensarnos, ¿no? Cómo en esta democracia que tenemos, pues la hacemos más interseccional también, que es algo a lo que apelamos siempre aquí en nuestro Pócima Crítica. Dice Jorge Caiza, nos está mandando saludos desde Madrid, España. Y él nos dice que va a votar por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, nos está diciendo Jorge Caiza. Vamos a seguirles leyendo, así que ustedes también mándennos por quién van a votar. Les estamos leyendo aquí en nuestra transmisión en vivo. Sí nos parece importante escucharles también, o por qué no van a votar. Mucha de la gente está apelando al voto nulo, está apelando también al voto en blanco, mucha de la gente. Entonces, a no asistir también por el tema de la pandemia, de la COVID-19 que nos toma en estas elecciones totalmente diferentes. Yo creo que es de las elecciones más complejas que hemos tenido en los últimos 40 años de democracia. Creo que es una de las más complejas, primero por todo lo que sucede en el contexto de la pandemia, una crisis sanitaria aún vigente, una conmoción social respecto a esto, una incertidumbre respecto a cómo acercarnos, cómo todavía hacer un proceso masivo como el que es una elección, y pues también la cantidad de votantes, la cantidad de candidatos que tenemos en las listas, el contexto político también en el que nos toca votar, después de un montón de reformas, después de un montón de recortes presupuestarios, después de un montón también de nueva deuda para nuestro país por parte del Estado. Entonces, ¿qué país nos queda y en qué contexto vamos a votar? Pues sí nos parece importantísimo que vayamos conociendo este tipo de cosas, Gene. Entonces, nos decían, vamos un poquito a leer esto, y que nos decía que va a votar por Andrés Arauz. ¿Qué piensas de Andrés Arauz, Génesis, de esas propuestas? Esta última semana llamó mucho la atención respecto a una propuesta de campaña que hacía alrededor de una agenda que sí es feminista, pero que le queda de largo para alcanzar. Claro, y bueno, precisamente a esta propuesta, ¿no? que él se refiere es la del impuesto rosa, ¿no? Que también tiene como que relación con quitar el IVA de los productos que son de gestión menstrual, ¿no? Y que funcionan o que son muy necesarios para las mujeres y las personas menstruantes, porque también recordemos que hay personas de las diversidades sexogenéricas y eso también es importante aclararlo. Entonces, o sea, claro, esta es una de las propuestas que se plantean desde los feminismos, tomando en cuenta que, como dice la ONU, las mujeres son el sector más empobrecido, ¿no? Entonces es necesario también tener como que esta conciencia, que cuando los productos de gestión menstrual, que no son para nada opcionales, porque no es que un mes uno decide menstruar y el otro no, entonces son necesarios, ¿no? Son parte, como tú decías previamente, de la canasta básica de las mujeres, porque no podemos prescindir de ellos. La ONU Mujeres nos dice que una mujer gana
un 20% menos que un hombre. Por ejemplo, por cada dólar que los hombres ganan, las mujeres ganamos 80 centavos. Entonces esto también genera a la larga un empobrecimiento, ¿no? Porque finalmente tienes que destinar recursos a cubrir esto. Entonces, por ello, en muchos países del mundo también ya se ha planteado la posibilidad de la reducción de este impuesto rosa, que no solo está enmarcado en el tema de los productos menstruales, sino también en otros productos, ¿no? De consumo, como son la ropa, artículos tecnológicos e incluso los juguetes, Es que por el simple hecho de estar Exactamente. dirigidos para un público femenino o por ser también más rosaditos, terminan costando más. Pongamos un ejemplo. Ustedes han ido a un supermercado a comprar, por ejemplo, rasuradoras, ¿ya? Justo. Que es algo que es muy común. Vas y compras rasuradoras y tiene un precio, las rasuradoras y de un montón de categorías para hombres, y te vas y te encuentras a una con las mismas características o características muy, muy similares, que cumple la misma función, pero en color rosado Sí, es y verdad. cuesta más. Incluso, por ejemplo, todo tipo de artículos, absolutamente todos los que ustedes vayan a una papelería, a una farmacia, a una boutique, lo que ustedes encuentren que tenga un detalle que se supone es femenino, cuesta más. Y ustedes pueden hacer este experimento. Les invitamos a que vayan y hagan sus compras, y creo que De todas hecho. las mujeres que nos están viendo lo van a certificar. Siempre nos va a costar un poco más a nosotras esto. Entonces, no es una idea nueva, es algo que los feminismos ya lo vienen planteando. Pero para que no se nos vaya esta idea, Gaby. Diana Morán, una investigadora guayaquileña, realizó una investigación en el 2019 precisamente de lo que tú dices, ¿no? Aquí en Ecuador. Sí, sí. Y dice que ella logró determinar que los productos dirigidos a mujeres y niñas siempre son más costosos. Y nos pone el ejemplo. El shampoo de adulto. El shampoo para mujeres costaba $6.75 y el de hombres $5.99. Lo mismo pasaba con el shampoo de niños y niñas, ¿no? El de niñas estaba en $2.52 y el de niños en $2.40. Lo que tú decías, las cuchillas de afeitar. $2.84, 5 unidades para mujeres. Y $2.09, 7 unidades para hombres. Entonces, claro, hay una diferencia, ¿no? Que al principio parece que no fuera como que tan marcada, que no te va a afectar, ¿no? Pero finalmente, como que ya comprándolo mensualmente, pues ya se te va... Ya Claro, y ¿no? como tú decías, si tenemos una estadística que ya nos muestra que de entrada el salario de las mujeres es menor, y eso es a nivel mundial, no es solo una estadística del Ecuador, a nivel mundial el salario de las mujeres es menor, pero en nuestro país además más de 1 millón de mujeres son cabezas de hogar. Entonces, quienes llevan en sus hombros, digamos, la canasta básica familiar, estén las mujeres. Y si en una casa tienes más mujeres. Hermanas, hijas, que necesitan utilizar esto, pues esta canasta obviamente eleva su precio, ¿no? Porque son productos de primera necesidad. Exacto. Y que en este caso, por tener una condición biológica específica de las mujeres, se convierte en una desigualdad de género. Eso es importante mencionarlo. Pero como decíamos, no es una novedad, no es algo que se lo esté planteando recién. Claro. Y pues, de alguna manera, esta propuesta de Arauz tiene sentido en la medida de que es eso, ¿no? Una lucha histórica también de las mujeres por acceder a condiciones de igualdad. Sin embargo, creemos que le falta muchísimo, porque con la mera rebaja del impuesto, pues no se hace mucho. Claro. Es como una cuestión claro, más estructural, ¿no? Por ejemplo, en el 2004, Kenia fue el primer país del mundo en derogar este impuesto, ¿no? Sobre los productos de gestión menstrual. Más tarde se sumaron Australia, India e Irlanda, pero por ejemplo, Kenia e India son países extremadamente pobres, ¿no? Que viven en condiciones, las mujeres sobre todo, viven en condiciones precarias. Sin embargo, con la reducción de este impuesto, no se ha logrado mejorar tampoco de fondo, digamos, la forma de vida de las mujeres, ¿no? Las condiciones de vida. Entonces, por eso también hay esta crítica y justamente lo que tú decías. Necesitamos políticas que sean como que más estructuradas y que tengan no solo, ¿no? Esta propuesta como tal de campaña, sino como que entender también lo que hay detrás, ¿no? Porque no puede quedarse en eso, en propuesta de campaña y que sea una cuestión para ganar votos, porque como también los candidatos son muy inteligentes, ¿no? También hay que reconocerlo. Ellos entienden que la agenda feminista es también una de las necesidades de nosotras, las mujeres, las personas de las diversidades sexogenéricas. Que tiene una base... Exacto. Una base sólida, Exacto, con datos, total. a un nivel científico, teórico, rotundo, digamos, Sí. que
que por lo tanto lo tienen que considerar. El tema está en que no lo deben hacer de manera tan superficial como lo están haciendo. Porque sí, digamos, también, por ejemplo, refiriéndonos un poco ya a las propuestas de los otros candidatos, muchos de ellos lo colocan en sus planes de gobierno y nosotros lo veíamos mientras revisábamos el material para las entrevistas, pues muchos de los partidos políticos consideraban en partes muy irrisorias la parte de la violencia de género, la parte de la igualdad entre hombres y mujeres, mucho menos de las diversidades sexogenéricas, casi intocable, a ciertos candidatos puntuales, en el caso de Pamela Troya, que estuvo aquí en nuestro programa, pero no son propuestas realmente concretas, sólidas, pero que además apelen a ese cambio estructural que necesita nuestro país. Entonces, pareciera que no conocen la legislación o pareciera que no están al tanto de lo que ya cuenta el aparato estatal respecto a lo que es la violencia y qué tienen que reformar. Entonces, lejos de los discursos, pues sí creeríamos que es necesario que como ecuatorianos y ecuatorianas vayamos y revisemos esos planes de gobierno antes de ejercer nuestro derecho al voto. Tenemos otro mensaje de Kinde Patricio Jorge. Y bueno, él es un poco más pesimista en este mensaje, más radical, y nos dice, todos son ratas, solo ofrecen para llegar al poder y después se llenan los bolsillos, roban al país y se largan. Bueno, creo que tiene mucho que ver con lo que hemos vivido en los últimos 40 años de democracia y que es, digamos, muchísimos actos de corrupción. Y claro, y que se evidenció más aún en esta época de pandemia, ¿no? Mientras teníamos cantidades de personas muriendo a causa de la pandemia y que sin embargo se repartían en los hospitales, ¿no? Y también es una postura válida, se entiende porque muchísimas personas fueron afectadas por estos malos manejos, ¿no? Y que como veíamos con una de las asambleístas que estuvo aquí, decía que no es responsabilidad, que ellos no podían estar al tanto de, ¿no? Claro. Pero sin embargo, si están para legislar, entonces, ¿qué pasó ahí? Nos quedan debiendo. Exactamente. Regresemos la mirada y digamos, conversaba con mi hija, tiene 10 años y me decía, ¿cuántos años tenías y cuando pasó lo del feriado bancario? Me preguntaba ella. Y dice, porque lo escucho mucho en las noticias y yo hacía cuentas y tenía la edad que ella tiene ahora, ¿no? Tenía 10 años cuando sucedió lo del feriado bancario y eso nos da cuenta que vivimos una niñez y una adolescencia en condiciones muy duras, ¿no? Que nuestras familias tuvieron que enfrentar condiciones muy duras, pero ahora que ya estamos, digamos, ejerciendo nuestros roles de adultas, pues nos toca volver a vivir ese tipo de cuestiones. O sea, es algo estructural. También la corrupción se ha convertido en algo permanente y presente en todos los gobiernos. No podemos decir que haya uno que no lo haya hecho. Está presente en todos los gobiernos y eso lleva a que las condiciones estructurales también de vida de la gente y de las poblaciones más vulnerabilizadas se afecten. Porque quienes acceden a los servicios de salud pública, que son las personas del pueblo, la gente de a pie, las mujeres, pues no van a tener esa posibilidad de acceder a servicios de salud, de justicia, por ejemplo, de bienestar económico, si es que esos recursos se están mal utilizando. Claro. Y eso también era una de las llamadas de atención que nos hacían las organizaciones que también fueron parte del especial de Pócima Crítica, que tenían esta duda respecto a qué hacer con los presupuestos. Muchas decíamos, ya tenemos una política pública, ya tenemos la ley, tenemos el plan de prevención y erradicación de la violencia, tenemos un montón de protocolos, tenemos toda la estructura hecha. Tenemos consejos cantonales, juntas cantonales de protección de derechos, tenemos un montón de instrumentos, pero ahora ¿qué pasa si no hay dinero para aterrizar en eso? Entonces, claro, mientras también pensarnos en la medida de que esos planes de gobierno deben contemplar efectivamente, muy puntualmente, el tema del presupuesto. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer para que no se desvíe en actos de corrupción? ¿Qué hacer para que efectivamente sea utilizado en las líneas de proyecto que se requiere ser utilizado y no, por ejemplo, muchas veces se utiliza en otras cosas de menor importancia, digamos, y que no aterriza efectivamente en lo que necesita la población? Por ejemplo, en la pandemia vimos cómo la salud mental, la salud social de las personas fue recortada, igual en el presupuesto de salud.
Entonces, al igual que fueron despedidos médicos, médicas, pues también fueron despedidos psicólogos, psicólogas, que están también en la parte de la salud y que son tan importantes. Entonces vemos cómo todo juega y es necesario que lo veamos así, desde una perspectiva estructural. Dice Emilio Chicherito, dice, dígame qué pasa si no sufrago. Cuando no vas a sufragar tienes que pagar una multa. Y el problema de esto también es que no logras tener tu certificado de votación y eso muchas veces impide hacer ciertos trámites, ¿no? Entonces, además de la multa, pues tienes que también esperarte este tipo de respuestas cuando vas a hacer algún tipo de trámite en entidades públicas o privadas. Entonces, claro, pero también es de ahí necesario. es este tema, digamos, pero de ahí obviamente digamos, también es una respuesta social de la gente y una incógnita muy válida en la medida en la que estamos en medio de una pandemia, ¿no? Muchas de las personas se preguntaban también, ¿y si no voy a votar? ¿Y con quién dejo? Tengo familiares de riesgo en mi casa, soy la persona que se encarga de cuidarlos, ¿qué va a pasar, no? Va a haber un gran porcentaje de ausentismo por esto. También considerando que hay personas que están en este mismo momento en las unidades de cuidado intensivo, por ejemplo, en los hospitales del país, que al momento están totalmente llenos, entonces, y que también son parte de los padrones electorales. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? De eso digamos, el CNE también debería dar una respuesta e informar de mejor manera a la ciudadanía, porque finalmente esa ausencia también va a contar cuando al momento de los porcentajes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, es una buena pregunta, de Patricio, de Emilio. Un saludo para Wilman Zarango, que también nos está mirando, y para María Daniela, que también está conectada a la señal de Wambra. Tenemos otro mensaje. Clever Galarza también nos dice que él va a votar todito 18. Este es el movimiento de Yaku, ¿no? Yaku, mejor dicho, sí, Pachacuti. Y que ahora mismo están, y que gracias, de vecinos. De vecinos haciendo su cierre de campaña y que por ahí nos hicieron retardar un poco en este pósima, pero que bueno, sí, tienen, digamos, en la parte de Yaku a mí me parece varias cosas de analizar respecto a lo que tiene que ver con su plan de gobierno, pero también lo que ha sido toda la campaña electoral de Yaku, ¿no? Y también lo que la sociedad ha dicho al respecto. Creo que para poder hacer un análisis respecto a lo que es la política actualmente en nuestro país, el contexto político que estamos viviendo, pues sí, tenemos que mirar a los y las candidatas, pero también como sociedad, ¿qué estamos diciendo? Y una de las cosas que más me llamaba la atención de los discursos sociales que se daban respecto a la candidatura de Yaku Pérez era, por ejemplo, su autodeterminación. Justo eso. Era el tema de su autodeterminación y creo que eso ha hecho que los otros partidos, los otros candidatos se tomen también de esto, que es una visión muy racista, una visión totalmente colonial respecto a lo que es la autodeterminación de las personas, un desconocimiento total de la historia de nuestro país y que no puede de ninguna manera convertirse en un argumento para irse en contra de una persona, independientemente de que sea candidato o no. Me parece que eso es fundamental de entender porque primero que la autodeterminación es un derecho constitucional, un derecho que está consagrado, que nos ampara a todos y todas. Luego pensar que ya yéndonos unos 523 años atrás, pues nuestros pueblos ancestrales vivieron un despojo total, un despojo absoluto. Los 14 pueblos y nacionalidades que vivimos y que subsisten todavía en nuestro país son quienes lograron sobrevivir, quienes lograron de alguna manera resistir a ese proceso de colonización y despojo que implicó no solamente el despojo de tu vestimenta, de tu ropa, de tu nombre, de tu cosmogonía en general. Y pues en esa medida se debe entender la figura, creo yo, no solamente de Yaku, sino de un movimiento social que en nuestro país tiende a la autodeterminación, a nombrarse como quichua, como runa, como indígena de varios pueblos y nacionalidades, no solamente de la nacionalidad quichua, y que pues de ahí es como necesario pensarnos
eso como sociedad. Claro, no, pero o sea, esto también, el tema del racismo es sumamente imperante y traspasa incluso como que la campaña específicamente de Yaku también ha llegado a permear los discursos de muchos candidatos y terminan afectando, ¿no? En general a los pueblos y nacionalidades. Está el caso específico, ¿no? De esta pregunta que le hicieron al candidato Isidro Romero sobre los pueblos, mejor dicho, sobre las nacionalidades indígenas no contactadas, y que él básicamente demostró una postura de desconocimiento, de ignorancia total, cuando terminó hablando del pueblo indígena de Chimborazo, ¿no? Y el bastón de mando, pero no pudo hablar sobre este grupo no contactado específicamente. Entonces también vemos, ¿no? Este desconocimiento, esta ignorancia y este racismo imperante, enquistado en la mayor parte de la campaña electoral, porque creo que no ha habido un espacio que no ha estado pregnado de esto, ¿no? Vemos también lo que sucedió con el mismo candidato, ¿no? Isidro Romero, que creo que para este señor es la figura más visible, ¿no? Porque también no podemos dejar por fuera al resto de candidatos. Lo que dijo en una entrevista también en un medio digital, que le preguntaban sobre su actuación en el Congreso del 98, si no estoy mal, y él decía, yo me cansé y salí de ahí porque eso parecía una merienda de negros, ¿no? Así es. Y siempre tendemos a utilizar, ¿no? Este lenguaje súper excluyente, racista para con los pueblos, nacionalidades indígenas, afrodescendientes, negros. Y lo repetía después, ¿no? En el debate, cuando decía, Sí. ¿cómo era? Con el respeto de los africanos, no queremos ser como África, ¿no? Que es un país empobrecido, que es un país corrupto, porque básicamente él lo decía, ¿no? Estamos ya al nivel de ellos. Entonces, esos discursos también se materializan, ¿no? Y hay gente que está, me imagino, de acuerdo con él. Y claro, luego también se ven estos discursos de las élites quiteñas, burguesas, como el de Santiago Gangotena, ¿no? Uno de los fundadores de la Universidad San Francisco Totalmente. de Quito, que decía que básicamente las personas negras y afrodescendientes somos las que condenamos a los países, ¿no? Con nuestro voto, porque lo hacemos desde la ignorancia, desde la miseria, y tenemos ese criterio, según él, ¿no? De pensar que hay que ya jodernos completamente. Entonces, claro, que lo votas así visceralmente y que lo haces de manera desinformada y tal. Claro, o sea, y lo que es completamente absurdo, ¿no? Porque les recuerdo, nosotros los negros somos minoría en este país, ¿no? Entonces nosotros no tenemos esa capacidad de elegir a los presidentes. Eso más bien habría que trasladarles a los otros sectores, ¿no? Y bueno, también pensándolo así, la burguesía también es un sector minoritario, ¿no? Entonces no tiene como que sustento lo que dice este señor. Y finalmente también hay ya algunas acciones desde el pueblo afroecuatoriano, ¿no? Hoy supe más bien que uno de los hermanos también ya puso una denuncia en contra de este señor Santiago Gangotena por el delito de odio, porque estamos llamando al racismo. Sin embargo, como hemos visto, tal vez no prospere, porque en este país también es muy complejo que se sancione un delito de odio. Unas elecciones marcadas también por el racismo, que es otra muestra, total. y eso no podíamos dejar de marcarlo. Y a propósito que nos preguntaban de Yaku, pues salió este tema que no podíamos dejar de decirlo, porque efectivamente hay una cuestión de fondo, y el problema mayor, a mi modo de ver, es que no noten siquiera que están cometiendo un acto de racismo, y en este caso pues violencia en contra de ciertas poblaciones. Justo y eso ayer veía, no se dan cuenta y creen que es normal. Justo ayer veía, en base a lo que tú dices, ¿no? Justo ayer veía un meme, entre comillas, porque no lo considero humor tampoco, de Yaku, ¿no? Que decía que luego de esta selección, y era de un espacio informativo, que era supuestamente de un medio digital, que habla, ¿no? Dice que Yaku, después de estas elecciones, lo que probablemente va a hacer es ponerse un afro, cambiarse el nombre a Agua de Coco Pérez, ¿no? Entonces, deslegitimando también como que todo este proceso, que entendamos o no entendamos, es parte de su derecho a la autodeterminación. Y que, bueno, finalmente este discurso, ¿no? De decir Yaku se va a cambiar también el nombre y se va a hacer afro, porque así lo planteaban, también es algo como que desconoce, ¿no? Que el pueblo afro también es más que agua de coco, y no todas las personas negras estamos solo ubicadas geográficamente en Esmeraldas para que se vincule con esto, ¿no? Porque, o sea, lo que dicen los candidatos también se reproduce en la conciencia social de la gente, ¿no? Que también basa su ignorancia en esto, ¿no? Sin entender que también hay otros espacios donde convivimos personas negras. A 30 años del levantamiento indígena de los 90, y que durante estos 30 años se ha logrado consolidar lo que es el Estado plurinacional de manera constitucional, legal, digamos ya como
en un estado de derecho, pues creo que ya es necesario que vayamos colocándole esto de manera más contundente, ¿no? Debatiendo Claro. estas cosas porque sí, nos afectan como que sociedad. No se pueden dejar pasar. No se pueden dejar pasar, exactamente, Génesis. Pero volviendo un poco a Yaku, que porque ya, después de este análisis que hemos hecho de estas elecciones con un tinte racista también que lo han tenido, pues volvamos un poco, Gene, a ver. Pero espérate, cuál es el antes plan de que nos gobierno vayamos, antes de que nos de vayamos, Yaku. cerremos con este comentario que nos hace también Lucila Donoso, a quien le agradecemos y le enviamos un saludo, ¿no? Dice: racismo, racismo, racismo. Tenemos que reconocernos como ecuatorianos y ecuatorianas racistas. Dice: aceptar eso y luego cambiar, porque si no también no hay otra forma. Dice: me encanta escucharlas y mirarlas. Felicitaciones por el programa. Me siento orgullosa de ustedes. Muchísimas gracias a Lucila. A Lucila también. Un abrazo fuerte a Lucila. Y pues sí, tenemos que hablar de estas cosas porque de otra manera, pues... se nos pasa. Se pasa y se queda naturalizado como todo, ¿no? Como la violencia a las mujeres, como la discriminación a las diversidades sexogenéricas, el racismo, el clasismo y demás, que son una de las cosas en las que se asienta pues toda esta... los problemas de nuestro país, ¿no? Entonces, también vamos a pensar eso como ciudadanos y ciudadanas. Ahora, decía Génesis, volvamos al plan de gobierno de Yaku. ¿Qué te parece el plan de gobierno? ¿Te parece que es viable? Ya pensando en las cosas que ha dicho respecto a las mujeres también, ¿cómo tú le ves? Una de las cosas que a mí me llama la atención de su plan de gobierno con respecto a las mujeres es que también Yaku Pérez propone una consulta popular, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la despenalización del aborto, teniendo en cuenta que, como ya lo habíamos hablado en programas anteriores, este derecho no puede ser consultado, los derechos no se consultan sencillamente. Entonces, desde ahí también yo ya me pongo a pensar un poquito y digo, yo no entiendo mucho, ¿no? Como que de esto, pero sí, tal vez me quedo con la duda. Deben haber algunas otras propuestas que también son inviables, ¿no? Pero que como la mayor parte de los ciudadanos no hemos tenido la posibilidad de sentarnos y revisar uno por uno detalladamente, tampoco podemos... Es que hay más de 300 candidatos. Exacto. Y 13 candidatos que aspiran a la presidencia de la República. Claro. Entonces entendemos el esfuerzo que implica eso para la ciudadanía, pero digamos a estas figuras que se han vuelto como las predominantes en esta elección, que es como Yaku, pues sí nos llama la atención que nos coloque esto, claro. Porque no es el único. Yaku Pérez también fue, y principalmente Carlos Sagniay, que es... Lucio Gutiérrez también se une a esta Lucio lista. Gutiérrez también se suma a esa lista de presidenciables que han apelado a una consulta popular para que las mujeres podamos ejercer pues nuestra autonomía, la autonomía sobre nuestros cuerpos, y hablar de la despenalización del aborto, pues más allá de pensar en una cuestión individual, que por supuesto que la es de las mujeres, y de una decisión propia y autónoma, pues también tiene que ver con una problemática de salud pública y de carácter social que no pueden tomarla tan a la ligera y quizás por salir de la pregunta decir, hagamos una consulta popular, porque eso da cuenta, uno, de que no lo consideraron, que no lo analizaron de manera técnica y adecuada para presentar sus planes de gobierno, y dejar de lado una problemática tan grande como es el tema de la salud sexual y reproductiva de la mitad de la población, de 6.6 millones de mujeres que les van a votar solo en estas elecciones. Pues sí nos parece grave porque eso nos cuesta la vida de las mujeres a diario. 3,000 niñas al año que se convierten en madres producto de violación, solo de las que se conoce. Exacto. Y solo de las que llegan, digamos, a un centro de salud pública a dar a luz. Del resto no se conoce, ¿no? Pero son 3,000 niñas. De ahí la mortalidad materna en nuestro país. Suman casi 53.4 casos de muertes maternas por cada 100 nacidos vivos. Es una problemática fuertísima. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada 100 mujeres que llegan, que están en una condición de gestación, pues la mitad de ellas muere. Eso es gravísimo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando si efectivamente los derechos sexuales y reproductivos no son contemplados de manera adecuada, técnica y contundente en estos planes de gobierno? Como tú decías, Génesis, hacer una consulta popular para el tema de la despenalización del aborto tampoco sería procedente. Uno, porque los derechos ya están garantizados en la Constitución. El artículo 363 de la Constitución garantiza
la salud sexual y reproductiva. Y lo coloca como una obligación del Estado garantizarla totalmente. Entonces, en preparto, parto, posparto, y también esto implica la planificación también, que tiene que ver mucho con esto. Entonces, sí es una realidad que no se puede decir, lo vamos a pasar por consulta, y luego preguntarles qué tan preparada está la sociedad para trasladarle una responsabilidad estatal, una responsabilidad que debería tener la asamblea, que debería tener digamos, toda la estructura del Estado, pasarle a la sociedad, a una sociedad que no está preparada, una sociedad que no tiene el acceso a la educación sexual integral. Es trasladar una responsabilidad grandísima el hablar de una consulta popular para este tema. Me parece que sí es algo que lo deben repensar los y las candidatas que lo propusieron, porque además de inviable, pues también me parece que es un poco antiético, ¿no? Claro, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que, como dices, ¿no? Esta es una responsabilidad grandísima que ni siquiera han podido asumir nuestras y nuestros legisladores, peor aún, como para que la población tengamos los insumos para hacerlo, ¿no? Entonces, más allá de que es antiética, como tú decías, también es inviable, porque como ya habíamos conversado también, no es posible, ¿no? La Constitución no te permitiría hacer esto. Además, Ecuador está suscrito a algunos tratados internacionales que garantizan este derecho. Entonces, obviamente no es una posibilidad esto de plantear una consulta popular para despenalizar el aborto. Como les decíamos la semana pasada, pues los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos de toda la población, y por lo tanto tienen que ser progresivos, es decir, que no pueden irse en contra de lo que ya tenemos. No podemos retroceder. Tienen que avanzar. Entonces, tienen que avanzar, y también son inalienables, es decir, que no se pueden someter a consulta, no se pueden preguntar, Génesis, según tu criterio, ¿puedo yo acceder a la salud? No se puede hacer eso. Entonces, claro, eso también es algo que muestra en gran parte un desconocimiento de los candidatos y candidatas a lo que se están metiendo. Entonces, por ahí vamos. ¿Y qué más te llamó la atención del plan de gobierno de Yaku? Además de esta propuesta de consulta popular. Creo que hay varias cosas, ¿no? Y también es algo que me llama la atención en estos días, sobre todo, que también hay mucha gente que está comparando la propuesta política, el plan de campaña, digamos, de Yaku Pérez con el de Guillermo Lasso, que dice, lo equiparan, ¿no? Entonces a mí también ahí sí me quedaba como que una duda, y decían como que hay cosas, o sea, tal vez escritas de otra forma, pero que finalmente terminan siendo lo mismo. Entonces yo también me ponía a pensar, ¿no? Cómo también se utiliza estos recursos, ¿no? Porque finalmente el lenguaje es eso, ¿no? Cambiar estas formas. Yo la verdad no estoy como que muy cercana al plan de gobierno de Yaku, no tengo la mucha amplitud, digamos, en este sentido de su propuesta de campaña. Sin embargo, entiendo también que los sectores populares sí apuestan por esto, sí apuestan también por esta recolección, ¿no? Porque tiene en parte estos aportes de lo que fue la Minca por la Vida, que también es una asociación, por decirlo de una forma, de varias colectivas personas también que de forma individual contribuyeron a construir este documento en el que se habla de la inclusión, que se habla de políticas sectoriales que beneficien a las mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, también de sectores populares específicamente, porque siempre es a ellos a los que se vulnera este derecho, ¿no? Por supuesto, Minga por la Vida es un documento que resulta del Parlamento de los Pueblos, que se instala después del paro nacional que vivimos en octubre de 2019, y que pues que además de ser un hecho histórico, pues también, digamos, consecuencia de varias cosas y de varias discusiones, se genera este documento, y que se aspira, y creo yo en este caso, al tener una base social, política, organizativa, creo que tendría también un peso suficiente la presencia de Yaku, o sea, claro, porque va a tener a quien responderle, pero bueno, eso creo yo que podría ser uno de los puntos extras que se le dé a Yaku, porque ese es un proceso que viene, como tú dices, de una base, ¿no? Bases, claro. De una base que no solamente es la indígena, además, porque también están ahí los trabajadores, están ahí también el sector de la educación, profesores, el gremio de los maestros, estuvieron también en la construcción de eso, por ejemplo, el Parlamento Plurinacional de Mujeres también estuvo en la construcción de ese documento de Minga por la Vida.
Entonces, sin que esa sea específicamente la propuesta de campaña, sí creemos que es necesario como revisar también cuál ha sido ese proceso, ¿no? Porque Claro. a diferencia de otros partidos, pues no hemos visto que se haya dado pues un proceso de esa manera participativa. Ahora, quiero también leer otro mensaje que dice Jimmy Cortés Miranda, dice, buenas tardes, por Gerson Almeida, un hombre con valores. Bueno, Gerson Almeida es un pastor evangélico, también tiene una maestría en teología. Es abogado y lo conocemos porque ha tenido varios discursos en contra de los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ. Entonces, sí nos parece importante también que revisemos el perfil de este candidato Génesis, porque justo es eso, ¿no? En qué medida también son un reflejo de nuestra sociedad. Vemos que empiezan a levantar estos discursos y me parecía gravísimo porque en una entrevista que le hacían en otro medio digital, él se comparaba o equiparaba su candidatura con figuras como las de Bolsonaro, y eso como Trump también. Entonces él mismo, ¿no? Lo pueden buscar, ya lo vamos también a seguir haciendo en este especial de elecciones de Wambra 2021. Y pues me llamaba muchísimo la atención que haga una comparación de su candidatura y de las proyecciones de las encuestas que pudiera tener respecto a estos otros candidatos, y que tiene razón en la medida de que esa tendencia al ala conservadora de la política, al ala que nosotras le llamamos antiderechos, pues sí, logró tener una gran aceptación, por ejemplo, en países como Brasil, pero también vemos las consecuencias de aquello, ¿no? Un parlamento casi en su totalidad evangélico, que han ido en contra de varias políticas de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Colocaron y que aquí también lo propone, que es el Ministerio de la Familia, se lo hizo en Brasil, y eso da cuenta en un retroceso. Eso da cuenta de que hay un retroceso para los derechos y que siempre los de estas poblaciones van a estar entredichos, no solamente los de las mujeres. Recuerda, Gene, que también cuando llegó Bolsonaro a la presidencia de Brasil, hubieron varias movilizaciones, varios despojos a los pueblos y nacionalidades indígenas de la Amazonía brasileña. Entonces, para aumentar supuestamente la productividad, para aumentar la industria de lo que era la palma, de lo que era la caña. Entonces, es como estos modelos no son modelos que tienen una visión moral de los derechos, sino también de una visión neoliberal de lo que es la política y la economía. Entonces, sí nos parece que es importante analizarle en la medida de que, por ejemplo, en el caso de Gerson Almeida en específico, ha basado su plan de gobierno en 3 pilares fundamentales y que él lo repite constantemente en todas sus intervenciones, que son la población, el otro es el Estado y el otro es en base al desarrollo. O sea, él dice que para que haya desarrollo, efectivamente, por ejemplo, las diversidades sexogenéricas no deberían tener el derecho al matrimonio igualitario, que algo por lo que él ha peleado un montón, para que no se dé esto, es porque no cumplen la función de procrear y por lo tanto traer más personas al mundo, y para en función de eso aumentar la población y por lo tanto bajo su criterio y su conclusión el desarrollo de las naciones. Entonces, bajo ese criterio, pues entonces las mujeres estaríamos obligadas a parir a la sociedad para contribuir a ese desarrollo, y por eso también mano de obra en contra de la sociedad. Pero eso es algo que nosotros hemos dicho, exactamente, Génesis. Nosotras como feministas ya lo hemos dicho. El sistema, mantener este status quo, es de alguna manera manteniendo la ilegalidad, por ejemplo, del tema del aborto, es eso, mantener un tema de la precarización focalizada en las mujeres, pero además también de ir generando esa obra barata para un sistema que está de alguna manera basada en la explotación de los otros, de otros cuerpos. Entonces,
nos llama la atención esa idea de desarrollo que el candidato Gerson Almeida también la ha colocado y que en ese basa sus posturas en contra, por ejemplo, de la despenalización del aborto, del matrimonio igualitario, entre otras cosas. Claro, bueno, en el caso específico de Gerson Almeida, a mí no me afecta tanto, digamos, que él sea evangelista. Lo que yo más bien considero como un problema es que intente imponer su moral, su religiosidad, ¿no? Sus creencias como una forma de gobierno, ¿no? Si bien es cierto, él en varias ocasiones ha dicho que él es un hombre de ley, ¿no? De derechos, como haciendo alusión también a su profesión. También te deja, ¿no? Todas estas ideas, te deja pensando, porque claro, en principio entendíamos que él se oponía, por ejemplo, a la despenalización del aborto por este tema también moral como de la fe, porque es parte no sé, desde la moral cristiana, judeocristiana incluso, esto es un pecado, pero ahora también su discurso se ha transformado, ¿no? Y eso también estamos viendo, porque últimamente el señor en cuestión ya no da también estos discursos, estos mensajes así como que tan violentos en contra de las diversidades sexogenéricas. Y por el contrario, ha cambiado como que la estrategia y menciona, hay que hacer lo que está en la ley, ¿no? Pese a que también el hecho de que una ley exista no implica que sea correcta, ¿no? Que también sea algo ético, como decías antes. Entonces, esto sí es algo que me llama la atención, porque claro, ahora ya no es atacar directamente, ¿no? Y decir que estamos como que en una regresión y demás, y que ahora es un mensaje como que no, lo que diga la ley. Entonces, si es que la ley dice que no se pueden casar, pues no se van a poder casar, porque tampoco vamos a hacer nada para que se cambie, ¿no? Pero efectivamente para eso también vamos a tener nuevas autoridades y para eso les consultamos cuál es su plan de gobierno, porque precisamente el que esté en la tarea, por ejemplo, de los y las asambleístas, la reforma de las leyes en función de esa progresión de derechos, en que los derechos avancen y no retrocedan. Entonces, y también te pongo un ejemplo, Gene, la esclavitud era legal. La esclavitud era legal, lo que no quiere decir que esto sea una cuestión legítima, algo que deba suceder. Lo que sucede en el Ecuador es que, por ejemplo, en el caso específico del aborto, tenemos el aborto legalizado desde 1938 bajo 3 causales, que es cuando corre riesgo la salud y vida de la mujer y cuando ésta ha sido producto de una violación a una mujer con una discapacidad mental. Entonces, lo que nosotros luchamos en un primer momento es para que se amplíen las causales, para que esas mujeres que han sido víctimas de violación y no necesariamente tienen una discapacidad mental, pues puedan acceder a eso, ¿ya? Y luego todo lo que viene también en casos de violación, en casos de estupro, en casos de incesto, en casos de malformaciones incompatibles con la vida, que era lo que se discutía en la última reforma del COIP y que fue votada en 2019 y que no pasó. Entonces, vemos que es necesaria que haya esa progresión de derechos. Entonces, oponerse bajo un discurso del legalista, digamos, pero que muy de fondo tiene muchísimo de prejuicios morales y como decíamos, pues, personales, pues no puede aterrizar en la política pública de un país. Claro. Porque la moral personal y la confesionalidad de cada uno y cada una, pues está súper bien para marcar nuestra ética y las decisiones que tomemos a nivel personal, lo que va a determinar si tú abortas o no. Pero eso no puede regir para toda la sociedad. Exacto. Y mucho menos en base a la ley y mucho menos en un código orgánico penal que es lo que determina. Exacto. Son las sanciones de delitos, ¿no? Entonces la salud de las mujeres está marcado bajo la ilegalidad, la posibilidad de ser ilegal, y eso es preocupante en nuestro país. Vamos a seguirles leyendo, me encanta leerles, así que síganos escribiendo. Un saludo para Yadi Lavanda también, una mujer luchadora, una mujer que está ahí luchando, madre de una de las víctimas de feminicidio de este país. Y pues te mandamos un saludo grande, Yadi, siempre pendientes de ti, un abrazo inmenso. Eli Mencías nos dice, excelente programa, un fuerte abrazo. Gracias también a ti. Nos dice, por acá nos dice, ¿hay algún candidato, Juan Carlos Fabre, hay algún candidato que ofrezca un cambio profundo y revolucionario con la delincuencia? Hablemos de esto también, Génesis, me parece importante. Parece que la sociedad ecuatoriana ha normalizado la inseguridad. Vamos conversando brevemente para ir cerrando también, porque ya se nos ha pasado el tiempo. Sí, es que esto es
nos parece importantísimo seguir haciendo este análisis y creo que nos diríamos horas. Y claro, en este tema de la inseguridad, pues nos parece también cómo hay una delgada línea entre esa defensa de la vida de la que promulgan muchos candidatos y a la vez los mismos son quienes comentan respecto a penas mucho más drásticas como la pena de muerte, endurecer las penas en el tema, pero creo que también tenemos que regresar la mirada, como siempre lo decimos, a un carácter estructural de las problemáticas, ¿no? Porque si bien es cierto, pues, los problemas sociales suceden por motivos, o sea, tienen una lógica, ¿no? Claro, y si no hay, por ejemplo, garantías para que la sociedad, para que desde la niñez tengamos garantizada la educación, garantizar la salud, garantizar la justicia, pues obviamente vamos a vivir en un país de desigualdades sociales donde se convierte esta en una, por un lado, en una cierta parte de la sociedad se convierte en un medio de vida. Y por otro lado, pues también se convierte, como decíamos hace rato, Génesis, en un carácter estructural desde el mismo Estado, ¿no? Donde es legítimo, por ejemplo, que se roben miles de dólares, millones de dólares como hemos visto en actos de corrupción y pues que efectivamente no haya sentencias, que haya fugados, que... y cuando hay sentencias también son sentencias súper irrisorias, ¿no? Veía de una 6 señora... años. No, a esta señora María Sol Larrea, que también está procesada por un caso de corrupción, veía que le dieron 20 meses, sin embargo ella ya salió. Entonces, estas cosas sí te dejan pensando, básicamente. Y claro, pero lo que decías... estructural. Exacto. Pero claro, como decías, ¿no? Todas estas políticas también, estas leyes buscan fortalecer también de alguna forma como que este aparato, ¿no? El aparato represivo y demás, porque a las personas a las que se sanciona realmente son a las personas empobrecidas, ¿no? Que es algo que lo hemos escuchado, creo que hasta el cansancio, ¿no? Que aquí los que son pobres van a la cárcel. De ahí los otros no van a la cárcel. Ahora ya están yendo a la cárcel, ¿no? Como en el caso específico de este señor Salcedo. Pero también tienen comodidades, ¿no? Entonces también son cuestiones válidas, ¿no? Que la gente critica y que tiene muchísima lógica. Sin embargo, los candidatos, más allá de proponer como que una reforma total a esto, lo que han hecho es decir que hay que permitir el porte de armas, ¿no? Que hay que fortalecer las penas, que hay que aplicar la pena de muerte. También, o sea, y esto también tiene relación con lo que decíamos del tema del aborto y la consulta popular, que son cuestiones que no se pueden, ¿no? Que tendríamos que meternos como que a reformar también como que la estructura del Estado para que se logre. Y esto es imposible porque volvemos al tema de que Ecuador está aliado, es garante de derechos. Exacto, es garante de derechos y tiene que en la medida de eso actuar. Ahora, el endurecimiento de las penas, ¿crees tú que cambiaría la realidad de desigualdad de nuestro país? Yo creo que no. La respuesta de los y las candidatas debe ser a eso, apelar a que toda la sociedad tenga garantizada la salud, tenga garantizada la educación, los medios de vida suficientes, que la canasta básica familiar pues no cueste más de lo que ganas al mes trabajando un montón de horas diarias y haciendo horas extras y que aún así no te alcance, porque eso es una de las razones de la desigualdad social y por lo tanto también de la delincuencia, porque no todos es que lo hacen de manera organizada y lo hacen como lo hacen desde muchas veces el Estado, sino sin justificarlo, por supuesto, pero sí es necesario que se vea desde esa mirada del carácter estructural que necesita nuestro país, porque de otra manera pues seguiremos viviendo estas problemáticas y sin hallar salida, sin entender que las cuestiones y las problemáticas tienen una raíz de la administración del Estado, claro, de la desatención que se intensifican en épocas problemas como esta, ¿no? Porque ahora, a raíz de la pandemia, del empobrecimiento también y de la precarización laboral, se ha visto también el aumento de las desigualdades, y eso también nos ha llevado a tener todo esto en Guayaquil, ¿no? Que decíamos 45 personas muertas en enero nada más. Entonces es más de una persona al día. Y ahora si trasladamos eso a las mujeres, exacto, vemos que, por ejemplo, en el año 2020 114 mujeres fueron víctimas de femicidio, 15 de ellas fueron previamente reportadas como desaparecidas, y que en nuestro país casi el 70% de personas que desaparecen son mujeres.
también hay una problemática ahí de género, una problemática estructural de género que nos compete abordarlo a las mujeres y por supuesto, en este caso, para quienes van a hacer la administración pública, la legislación, para que tomen medidas reales y contundentes para que esto no siga sucediendo, porque de todas las problemáticas que hablamos, siempre las mujeres terminamos siendo las que en mayor índice vivimos esa problemática. Ahora, estamos ya cerrando, se nos acabó el tiempo, lastimosamente. Queremos agradecerles a todos y todas por haber confiado en nosotras y habernos escrito. Dice, parece que la sociedad ecuatoriana ha normalizado la inseguridad. Y eso, pues queridas compañeros, amigos, amigas que nos han seguido a través de este Pócima Crítica del especial de elecciones 2021. Con eso cerramos este especial. No queríamos dejar de comentar todas estas cuestiones que nos dejamos por aquí tras cámaras con Génesis y nuestros compañeras de la producción. Pues queríamos trasladarles a ustedes, conversar y escucharles y pues que vayan a decidir su voto pues de manera informada. Por lo que les invitamos a que visiten el especial de elecciones de Wambra Medio Digital Comunitario, que ya está subido en nuestra página web www.wambra.es y que vean todos los contenidos que también están subidos en nuestras redes sociales. Y pues nada, que ahí lo sigan leyendo, síganse informando y el día domingo tendremos una cobertura especial de lo que será estas elecciones de presidente, vicepresidente, vicepresidenta y candidatos a la Asamblea Nacional, para ver qué nos toca pues este nuevo año. ¿Será que hay segunda vuelta? Pues eso queda solamente en manos de los y las votantes, a ver qué es lo que sucede. Gene. Claro que sí, Gaby. Y pues más allá de todas las dudas que tenemos, recordar que también el país necesita a la gente trabajando unida. ¿Y qué es eso, no? Apostar por esto, por la unidad, por el trabajo colectivo y por construir propuestas desde las organizaciones, desde los sectores populares. Creo que Gaby lo dijo todo. Tenemos también preparado ya un despliegue para las elecciones de este domingo 7, que ya estamos a nada, ¿no? Ya cerramos también. Ya cerramos. Y nada, ver qué nos depara también el futuro con estos candidatos y candidatas que también nos quedan debiendo. Todavía están flojitos, ¿no? Pero esperemos que no sea solo propuesta de campaña y que las cosas se materialicen. Agradecerles a todas, todos, todes por habernos acompañado y nada. Visiten nuestros especiales también en la web de Wambra, Medio Digital Comunitario. Y esperen la siguiente temporada de Pócima Crítica porque venimos nuevamente recargados ya saliendo de elecciones, pues traemos más sorpresas. Síganos escribiendo sus comentarios, sugerencias y los temas que les gustaría que tratemos en este Pócima Crítica. Mi nombre, Cinti Gómez, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Actualidad, realidades diversas, una dosis de diálogo, una porción grande de crítica, unas gotas de marea verde. ¡Ups! Se derramó. Y el ingrediente especial, feminismos diversos. Y también decisiones, sobre todo ahora que estamos en elecciones. Pongámosle también más voces, las de las mujeres, campesinas, indígenas, afrodescendientes, negras y las disidencias sexogenéricas. Pócima Crítica, especial elecciones 2021. Con la conducción de Génesis Anangonó y Gabriela Gómez.